Y ahora sí dejamos los asuntos de salud y vamos a analizar lo que ya nos adelantaba Gaby Díaz sobre esta audiencia en contra de Emilio L. por el caso de Odebrecht. Dice que nuevamente no es culpable ni responsable, sin embargo, sí cooperará con las autoridades. ¿Por qué es importante que coopere? ¿Por qué se hablaba de la posibilidad de que fuera testigo colaborador? Bueno, el exdirector de Pemex podría revelar una trama de saqueo al país que alcanza a 6 expresidentes. Esto es lo que revela la periodista Nancy Flores de Contralínea en una investigación publicada en este mismo portal, y le agradezco muchísimo la comunicación para platicar sobre este asunto. Bienvenida nuevamente y gracias, Nancy. Hola Luisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Doble gracias porque además sé que estás ocupadísima siguiendo esta audiencia en tiempo real. Te quitamos solo unos minutitos para hablar sobre esto que planteas. Este modus operandi, dices tú, de hecho, operaba como mafia en paraísos fiscales. Pemex acabó desfalcando las finanzas de nuestro país por ya varios sexenios. Sí, fíjate Luisa que desde el sexenio de Miguel de la Madrid se instrumentó un esquema de empresas que llegó a tener petróleos mexicanos. Incluso nosotros hemos documentado que llegó a tener participaciones en 90 empresas, de las cuales 60 eran totalmente de su propiedad. Es decir, Pemex era el dueño de estas empresas, pero no estaban en su estructura empresarial oficial, digamos, no eran como Pemex Refinación o Pemex Exploración y Producción, sino que eran empresas, la mayoría de papel, es decir, que no tenían oficinas ni empleados. Y bueno, en toda esta trama, en realidad han participado 6 expresidentes del país, ¿no? Desde Miguel de la Madrid hasta justamente Enrique Peña Nieto. De hecho, digamos que el momento cumbre de estas compañías se da precisamente en el gobierno de Felipe Calderón y el principio del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y es, digamos que un nexo que no se tiene que obviar, porque este cúmulo de empresas, sobre todo el grupo PMI, es el que sirvió en el caso de Emilio Lozoya Austin para que se hicieran estos negocios por los que ahora se le acusa. Es decir, la compra de agronitrogenados se dio con el grupo PMI, las empresas PMI. De hecho, ayer, como bien estás comentando, Luisa, en la audiencia que hubo sobre esta primera acusación que hay por agronitrogenados, justamente se mencionaban ya ahí las empresas del grupo PMI, PMI Norteamérica, salió a relucir también PMI Holdings BV, que está en Países Bajos, pero digamos que más allá no se ha advertido, al menos en estas primeras audiencias, el esquema empresarial de Pemex, digamos el esquema paralelo. Entonces, bueno, para mí era muy importante recordar justamente el papel de 6 expresidentes, porque hay que recordar que en el caso de Felipe Calderón, que sí han sido mencionados ya en la expectativa de este juicio, uno de los juicios más importantes en México, sin duda, es justamente que él fue secretario de Energía y como tal presidió el Consejo de Administración de Pemex y sabía de todos estos, digamos, estas empresas, muchas de ellas en paraísos fiscales. Entonces es un esquema que no debemos de olvidar, que también nos da una idea de por qué Emilio Lozoya Austin es solo una pieza en todo este rompecabezas de corrupción, de saqueo de las finanzas públicas. Y no solamente se trata de agronitrogenados, también está el caso de Fertinal, el caso de Hijos de J. Barreras, que es este astillero que se compró en España, los gasoductos Chihuahua y los Ramones, en fin, todas las ventas de petróleo en el extranjero de México se hacen a través del grupo PMI. Entonces estamos hablando de miles de millones de pesos que se han destinado a este esquema empresarial. De hecho, hay una tesorería paralela en Países Bajos, en Holanda, donde hay miles de millones de pesos que no son considerados parte del erario de México, a pesar de que son precisamente producto de la compra-venta de hidrocarburos por parte de Pemex. Entonces es muy importante que los mexicanos pongamos atención a este tipo de negocios paralelos de petróleos mexicanos, muchos de ellos con un toque ilícito, porque además es el momento en el que el propio gobierno de López Obrador podría repatriar esos fondos que tanta falta hacen al país justo en un momento de crisis, la crisis que vivimos por la COVID-19,
Entonces, bueno, sí, es un tema muy interesante, muy importante, que no se nos debe olvidar en este contexto de las audiencias de Emilio Lozoya Austin. No, completamente. Y como dices, revisar este antecedente también explica muchas decisiones que se fueron tomando en tiempos recientes, ¿no? Se nos decía, por ejemplo, que Pemex estaba pues completamente quebrada y que por eso eran necesarias acciones como la reforma energética, ¿no? Para poder entonces atraer inversión privada. Y bueno, viendo esto que nos dices, esta operación fuera de la ley, pues a lo mejor no necesariamente se fueron agotando los recursos, sino que hubo de verdad un pésimo manejo por muchos sexenios de algo que era medular para la economía de nuestro país, con todo lo que esto implica, con todo el dinero que se dejó de utilizar bien para evitar pobreza, para evitar un colapso del sistema de salud como ahorita. Hay una cadena de responsabilidades importantísima y por eso también se buscaba que Lozoya hablara. Mencionabas tú al presidente, decía él, hay que cuidarlo mucho ahorita porque podría ser por lo menos un testigo o alguien de adentro que informe sobre esta amplia red que tú reportas. Así es, Luisa, y a mí me parece que es el momento en el que nosotros podemos saber justamente cómo se agotó estos recursos que son de los mexicanos. Hay que recordar que hasta antes de la reforma energética eran considerados bienes nacionales y que este personaje justamente nos puede narrar cómo se manejó la empresa, por qué se nos dijo que ya se había acabado la gallina de los huevos de oro, como mencionas, cuando en realidad no era cierto, ¿no? Cuando en realidad lo único que estaban haciendo era saqueándola aún más y de alguna manera pues robándose lo que quedaba y destruyendo a una empresa que hay que recordar que fue pilar de la economía mexicana por muchos años. Se calcula que una tercera parte de las finanzas del país se sostenía justamente en el petróleo y que, bueno, ha servido para que unos cuantos bolsillos se hayan enriquecido, se hayan hecho muchísimos negocios contrarios al interés nacional, que van mucho más allá de agronitrogenados, que es, por supuesto, un tema muy importante. Ayer se revelaba ya un monto muy alto de las pérdidas que ha tenido Petróleos Mexicanos, de 4.2 mil millones de pesos por esta planta chatarra, pero no es el único, es decir, las pérdidas para Petróleos Mexicanos son mucho más importantes, más considerables, y no solamente es este caso, son muchos casos que se hicieron al margen de las leyes mexicanas, que durante muchos años también la Auditoría Superior de la Federación estuvo señalando que estos negocios de Pemex en el extranjero, en paraísos fiscales, con estas empresas offshore o de papel, eran irregulares a todas luces, que se tenía que fiscalizar, pero además que se tenía que regular toda esta situación, esta circunstancia, porque en verdad que Pemex parecía una mafia, o sea, este tipo de empresas diseminadas por todo el mundo, que en realidad no tienen oficinas, no tienen empleados, son esquemas que utiliza el crimen organizado. O sea, ¿qué tanta diferencia puede haber entre unos y otros? Al final no nos reportaban como mexicanos qué se estaba haciendo en ellas, y muchos casos de corrupción han pasado por ahí, por este esquema, porque además hay que decir, había una de las empresas dedicada a contrataciones sin licitación. Entonces, digamos que cualquier cosa pasó por ahí, incluidos, por supuesto, los casos donde ha sido mencionado Emilio Lozoya Austin, que son agronitrogenados, Fertinal, hijos de J. Barreras, etcétera, etcétera. Entonces es un tema muy importante. Yo invito a tu auditorio, a tu audiencia, que pues justamente se acerque a todas estas informaciones que nos dan luz de por qué el juicio de Lozoya es importante para nosotros, pero también porque él es solamente una pequeña pieza de toda una trama de corrupción, y que sí es muy importante que lo cuiden, es muy importante que se salvaguarde su integridad, y sobre todo que se sepa hasta dónde ha llegado esquema de corrupción. Y bueno, en este artículo que tú mencionas, que acabamos de publicar en Contralínea, pues precisamente hablamos del papel de los propios presidentes, ¿no? Expresidentes ya, y por qué sería importante que se les juzgue ahora. Sí, completamente. Y como dices, yo retomo esto y me sumo a la petición.
no se trata solo de cambiar personajes, ¿no? Si uno va a la cárcel y alguien más le sustituye, el esquema de corrupción o la maquinaria se mantiene. Hay que desbaratar por completo estas estructuras que han permanecido por lo menos 6 sexenios, perdón. Te agradezco muchísimo que nos permitas reproducir una parte de esta investigación tuya en Contralínea, Nancy, que nos permitas también tener tu presencia para analizarla. Y bueno, te dejamos porque además te estoy leyendo y sé que estás cubriendo en tiempo real, entonces te seguimos leyendo y ojalá podamos mantener la comunicación. Muchas gracias, Luisa, por el espacio y por la lectura hacia los textos de Contralínea. Hasta luego. Al contrario. Gracias, Nancy Flores. Muy buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, el texto del que estábamos hablando se llama Lozoya puede revelar trama de corrupción que involucra a los expresidentes de México. Una lectura obligada para el día de hoy, como bien nos decía Nancy. Vamos a